A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué tanto mal hice. En la madre. Gato, déjame empezarme. Hello, ¿qué tal están? Espero yo que muy bien. Pues bueno, les dije que ya va a estar más seguido y constante, pero pues no. Es así la vida, pasan cosas y al final lo que tú planeas pues no resulta ser como tú lo pensaste. Pero bueno, de hecho si se dan cuenta pues he descuidado un poco mi físico, por ende pues de ahí desencadena que tenga muy poco tiempo o tenga más responsabilidades de lo normal. Mm, Trataré, hasta apenas he encontrado una manera de cómo acomodarme. Desde antes quería grabar, pero creo que hasta me enfermé de la garganta y duré un mes para poder hablar bien. Y así, entre otras cosas, si no era Juana, era Chana. El chiste es que había algo que pues, no me permitía grabar, pero bueno, ya sin tanto relajo. Y también para continuar, pues continuamos con eso que había dejado pendiente, que es hablar del cómic, o que es la novela gráfica. En este caso del video, pues voy a hablar del capítulo episodio 2 y el episodio 3 para avanzar con esto rápido. Y también, ahorita que estoy diciendo, ya ven que les había dicho que tenía todo grabado, pues lo perdí todo y tuve que volverlo a hacer. Ahí perdí también un video que ya tenía preparado de Creature in the Black Knight, pero iba a ser hablemos de Creature in the Black Knight, pero pues ni modo, me toca hacerlo de nuevo. Pues bueno, sin más rodeos, yo soy Darvik y esto es ¿cómo es? Hablemos de la novela gráfica o hablemos del episodio 2 y 3 de la novela gráfica. Episodio 2. Panteón. 28 días desde la anomalía lunar. Ya me encuentro en la sorprendente situación de añorar cómo eran las cosas hace 2 semanas. Hace 2 semanas me enfrentaba al fin del mundo. Ahora me enfrento a la realidad de lo que lo ha sustituido. Nos tomamos la molestia de equiparnos lo mejor posible con los medios necesarios para estudiar cualquier fenómeno emergente en la superficie, incluso mientras permanecíamos sepultados bajo tierra. Ahora nos vemos consumidos por la búsqueda del conocimiento. Es, en verdad, lo único que nos queda. Sin embargo, las muestras que hemos obtenido no nos ofrecen tal piedad. Su naturaleza y origen nos resultan fundamentalmente ajenos. Lo que sí podemos afirmar es que, contrariamente a la suposición general de que la mayor parte de la vida en la superficie había sido aniquilada, existe de hecho una abundancia de algún tipo de nuevo material orgánico. Se puede encontrar en todas partes de alguna forma, incluso en la propia atmósfera. Su estructura celular es totalmente única, donde cabría esperar encontrar algo parecido a una célula eucariota típica. Lo que vemos en su lugar se asemeja a túbulos membranosos que contienen grandes cantidades de orgánulos extraños. Estos orgánulos parecen funcionar de una manera extrañamente sincronizada y son capaces de desempeñar diversas funciones. En primer lugar, son capaces de hacer crecer los túbulos que los contienen al sufrir una forma de transformación en ambos extremos que los convierte en parte de la pared del túbulo. En segundo lugar, y lo que resulta mucho más extraño, son capaces de ejercer algún tipo de fuerza sobre el túbulo en su conjunto, contorsionándolo de una manera no muy diferente a la del tejido muscular, pero sin ningún impulso nervioso aparente. En cuanto al origen de este tejido, nuestra hipótesis inicial era que se había transferido de alguna manera desde la propia Luna a la Tierra, tal vez a través de fragmentos de material lunar que cayeron a través de la atmósfera. Esto tiene cierto sentido. Sin embargo, la enorme proliferación de este material por toda la superficie en un periodo de tiempo relativamente corto sugiere que hay algo más detrás de ello. Me resisto a pronunciarme sobre los informes relativos a seres de otro mundo en la superficie. Su presencia conlleva implicaciones para las que sencillamente no estoy preparado. Sin embargo,
Llegado un punto, debo aceptar que esto no hace más que aumentar el peligro inevitable al que se enfrentan los equipos de superficie durante sus expediciones. Lo que también debo de aceptar es que estas preciosas vidas humanas son ahora la única moneda de cambio con la que podemos negociar frente a lo desconocido. Hasta ahora, nuestras negociaciones han sido en vano. Bueno, pues puntos importantes de lo narrado. Pues el episodio 2 narra cómo se han tenido que adaptar a lo largo del tiempo al cambio o al nuevo entorno que hay. Como ya se había dicho previamente, pues hicieron de todo para investigar todo respecto a la anomalía lunar, pero nada fue suficiente. Entre dicha investigación, pues descubren un nuevo material orgánico, y dicho material pues cambia la estructura de las células. De una forma sencilla, o para que la comprendan, o de esa forma yo la entendí así, sería el cuerpo humano, esqueletos y órganos. En el caso de las células sería la célula, el túbulo y los organulos. O sea, como de esa comparativa, para que para que entiendan de la manera que yo entendí todo ese relajo de los organulos, túbulos y la célula. Que son cosas de primaria y secundaria, pero pues no cae mal, yo creo dar una refrescada de eso de vez en cuando. Y pues al final concluyen que no encuentran forma de cómo explicar lo sucedido, se niega a aceptar la existencia de otros seres y pues ya que no han tenido grandes avances. En cuanto al dibujo, que aquí sí es más extenso porque pues lo otro era más sencillo. Pues el capítulo comienza con un grupo de exploradores liderados por la piba que sobrevivió al primer capítulo, Que se me olvidó mencionar, pero la llamaremos María. Y ya. Se observa un entorno transformado por la anomalía lunar, seres humanos convertidos en estatua o piedra, y una fauna y flora muy diferente, pero no hostil, porque hasta se hicieron amigos de un perro marciano. Llegado en un momento, el grupo se encuentra con un pantano de color negro, y en el centro se encuentra una clase de lanza. El grupo de exploradores decide ignorar, pero a un pibe le gana la curiosidad y se dirige hacia dicho pantano para sacar dicha lanza, que al final resulta ser una hacha, lo cual desencadena que emerjan cadáveres del pantano y estos consuman al explorador, que al final terminan formando al personaje de Chokehold o Achitas. Achitas rápidamente acaba con el grupo, quedando solamente 3 personajes, de los cuales ahí se encuentra María. Estos 3 pibes se esconden en un cementerio, Achitas los encuentra y antes de darles un machetazo, ¡pum! Aparece el personaje de Summoning. Yo los protejo, pibes. Existe un enfrentamiento entre estos dos, entre machetazos y balazos. Al final, Calacas Chidas le quita la hacha a Achitas, el cual con dicha hacha le atraviesa la cabeza y le destruye la máscara. Pero al parecer no es suficiente. Ya en el clímax de la batalla, Calacas Chidas le tira la ulti a Achitas y este se proclama el absoluto vencedor. Calacas Chidas aterriza con el grupo de 3 sobrevivientes y en eso María se percata que Calacas Chidas tiene una flor en el hombro. Lo anterior revelándonos que entonces Calacas Chidas es Juanito del capítulo 1. Juanito no les hace nada al grupo y estos se retiran. Y ya por último, Juanito se queda observando la luna como si estuviera esperando la llegada de alguien. Existe un cambio de perspectiva, ahora volvemos con el director observando una flor similar a la de Juanito o afectada por la anomalía, quien se queda reflexionando sobre lo sucedido. Y pues detallitos o puntos a rescatar en sí de lo que es el dibujo o la novela gráfica, que existen 2 supuestos con la anomalía lunar: una, que te conviertes en estatua o piedra, o 2, te conviertes en un Pokémon o un ser Lovecraftiano. Y pues ya lo último, esto es para reconocer la calidad visual del cómic, o hasta ahorita que he visto, pues que te dan un panel de Juanito siendo consumido por la anomalía lunar y te dan el otro de ya Juanito transformado observando la luna, ya siendo un ser Lovecraftiano, que pues no sabría decirles qué significados hay entre los dos, pero queda muy chulo al momento de hacer comparativas en el cómo uno está consumido por la desesperación y el otro pues ya es un ente nuevo. Pero bueno. Episodio 3. Bendiciones. 58 días desde la anomalía lunar. Cuando nos refugiamos por primera vez bajo tierra, creo que en algún lugar en medio de mi desesperación me aferré a un atisbo de esperanza. No se trataba tanto de una esperanza de sobrevivir como de la esperanza de que al menos pudiéramos llegar a comprender de algún modo significativo lo que había sucedido. Lo hemos dado todo. Yo lo he dado todo.
Los últimos y preciosos vestigios de la humanidad se extinguieron en nombre de aquello que nos hace humanos en primer lugar, para arrojar la poca luz que nos quedaba sobre este mar de lo desconocido. Pero ahora veo que fue un esfuerzo inútil que no ha dado más que muerte, no solo en el contexto de nuestra lucha final, sino en el ámbito de toda la existencia humana. Todo ha acabado en nada más que unos cuantos cráneos más flotando en el éter fétido que ha inundado nuestro mundo. Ahora está claro que la anomalía lunar funciona según sus propias leyes. Se burla de la ciencia, impregna y distorsiona la realidad hasta el tal punto que todos los supuestos fundamentales quedan invalidados. Mata todo lo que toca y, al mismo tiempo, lo imbuye de una especie de nueva vida, transformando la naturaleza en algo grotesco e irreconocible. Estas nuevas formas parecen orgánicas, pero no tienen nada que se parece a una estructura celular típica ni a un mapa genético. Pueden surgir de la nada en un instante creando carne a partir de la nada. Además, nuestra capacidad para medir incluso los aspectos más fundamentales de nuestro mundo físico se está volviendo imposible. La masa de los objetos cambia ligeramente dependiendo de dónde se encuentren, como si la propia gravedad hubiera comenzado a perder su fuerza. Hemos detectado actividad sísmica desde más allá de lo que creíamos posible. La anomalía no solo quiere consumir toda la vida, quiere consumir la realidad. En cuanto a esos seres, no sé qué son ni de dónde proceden. Ellos mismos no encajan con la naturaleza de la anomalía en la que habitan. Sus acciones parecen revelar una extraña forma de conciencia, pero sus motivos no están claros y no hacen ningún esfuerzo por comunicarse. En ocasiones he llegado a la conclusión de que están aquí para sustituirnos, o tal vez incluso que ellos mismos representan una especie de destilación fragmentada de nuestra naturaleza. Al fin y al cabo, son violentos, tal y como lo hemos sido nosotros hasta el final. Parecen empujarse unos contra otros como parte de algún extraño orden. Con el paso del tiempo he llegado a creer que no tienen ninguna conexión con nosotros. Creo que en lo que se ha convertido nuestro mundo no es más que una arena para ellos, un crisol de la existencia donde lucharán eternamente. La totalidad de su ser no son sus funciones individuales, sino más bien el conflicto entre ellos. No somos más que espectadores de su danza interminable de lucha incesante. Quizás esto sea lo único que los conecta con el recuerdo sumergido de lo que la humanidad fue una vez, que nosotros también buscábamos un sentido a través de la fricción constante y el movimiento sin fin, impulsados por una fuerza motriz fundamental que nos empuja a influir en el mundo y a manifestar nuestras propias percepciones. En estos últimos días que se van agotando, solo conozco el consuelo de una tierra prometida. Me he convertido en el testigo definitivo. Me ha tocado cargar con la pesada bendición de ver cómo todo se desmorona. Y no puedo hacer otra cosa más que esperar a que eso también me desmorone a mí. Pero sigo amando dentro de este templo de carne intacta y gastaré la sangre que aún late en él para negociar por última vez con los enredados hilos del destino. Si es necesario, marcharé a través del ojo de la muerte y la enfrentaré con mis propios ojos. Los pocos que quedamos ahora tenemos nuestras órdenes. Debemos saber qué será de nosotros. Pues bueno, volviendo a lo mismo y puntos importantes de lo que fue en sí el diario, pues que han perdido toda esperanza para comprender la anomalía lunar, pues esta se rige por sus propias leyes. Y pues todo ese desmadre celular que te explicaron en el episodio 2, acá te lo resumen de una manera bien sencilla, que simplemente aparece carne de la nada. También otra vez dilemas morales del director, haciendo comparativa de los personajes de Take Me Back to Eden con la humanidad, que lo único que tienen en común es la violencia. Y eso creo que se lo dije una vez en un video de Polaris, si no me equivoco, que el conflicto es un choque de intereses o embestido de nuestras propias percepciones.
Nada más que pues aquí en el cómic o en el diario lo hicieron de una forma con palabras más mamadoras. Y por último, como último recurso, el director le hará frente a la anomalía lunar o hará un Juanito. Eso es a lo que yo entendí. Pero bueno, en cuanto ahora lo que es en sí la novela gráfica, el capítulo comienza con María cargando un casco en un clima nevado. Conforme avanza, llega a un lugar donde tiene un montón de cascos apilados, el cual pues cae enfrente de ellos, para después ser atacada por una criatura de carne y dientes. Pero pues al final resulta ser una simple pesadilla. Volvemos otra vez con el grupo de los 3 sobrevivientes, los cuales vuelven a su exploración y te muestran un ambiente bastante deteriorado por la anomalía. Y pues el cómic hace una comparativa del antes y del después de la anomalía, de cómo eran las cosas. El grupo llega a una capilla, la cual deciden revisar, donde se encuentran un montón de estatuas de personas convertidas en piedras. Y en el medio una clase de monumento hecho de carne que se alimenta de las mismas estatuas que le rodean. El grupo hace un chequeo del monumento que les decía de carne, lo cual provoca que este cobre vida y destruya las estatuas que le rodean. El monumento forma 2 brazos de carne, los cuales extienden a María. María los repele, pero en última instancia María extiende sus manos hacia la mano de carne, lo que genera una clase de crisis en María, la destrucción de la capilla y que el monumento que les decía de carne tome la forma al final del personaje de Take Me Back to Eden, o como le dice la comunidad gringa, la God's Mother. Aunque para mí pues dicha cosa pues es Sleep. Pero bueno, continuando, el grupo se convierte en estatuas, posteriormente se transforman en Pokémones fieles o soldados de Sleep. Volvemos con el director, quien empieza a desconectar pantallas y se empieza a retirar del cuarto donde hacían sus operaciones, como si todo se hubiera acabado. Y pues bueno, pues ya nada más nos falta el último capítulo, que es el 4, Daedalus o algo así se llama. Pero bueno, advierto, voy a hacer primero, mejor dicho, voy a trabajar de manera simultánea en el video de lo mejor del 2025 y también el que les digo de este último capítulo de la novela gráfica, para que no me vayan a decir, todavía vas bien lentejas y todavía se te ocurre andar haciendo otro video que no tiene nada que ver con esto. Pero o sea, les advierto pues que ya también ya se va a acabar el año. Pero pues bueno, aquí me tienen que hacer sí o sí ese video. Esa madre aquí es tradición. Ay, güey. Ahora sí que pues ese video es tradición aquí del canal. Pero bueno, ya les advierto. ¿Y qué más? Y pues ya, sin nada más que decir, muchísimas gracias si vieron el video. 1000 gracias. Y pues bueno, y recuerden, la tristeza no es un sentimiento, es costumbre. Tomen agua y nos vemos. Hasta luego. ¿Qué quieres despierto toda la noche, güey? Ya vete a dormir. Tomos panzón, ya estoy, güey. No, no es cierto, güey. Pero sí, no me voy a poner mamado de la noche a la mañana. Ya vete a dormir, dale.